Bueno, muchas gracias, Sofía. Buenas noches a todos. Mi nombre es Suamni Navas. El día de hoy estaré presentando la charla de Fisiología del Sueño para el Grupo de Interés en Neurología de la Universidad del Rosario. Entonces, estructuré la presentación de modo que voy a iniciar con una pequeña introducción y aspectos generales sobre el sueño. Proseguiré a hablar sobre por qué dormimos, luego el ciclo circadiano y los procesos de sueño y vigilia, los estadios del sueño y cambios fisiológicos presentados, la actividad onírica y una pequeña parte sobre circuitos neurales en el sueño. Entonces, primero, ¿qué es el sueño? El sueño proviene del latín somnium y hace referencia a un proceso fisiológico, heterogéneo, activo y rítmico. Es muy difícil definir el sueño y más considerando que únicamente nos basamos en nuestras experiencias como seres humanos y que muchas especies animales también pues duermen, principalmente todos los mamíferos y la mayoría de los vertebrados. Es por esto que es más útil, digamos, que caracterizar las conductas que obtenemos durante el sueño más que intentar definirlo en sí. Las características principales percibidas durante el sueño van a ser primero una disminución de la conciencia y la actividad a los estímulos externos. Segundo, que es un proceso fácilmente reversible, es decir, que los estados inducidos de coma y diferentes patologías no van a entrar dentro de esta categoría debido a que no es reversible. También está asociado a la inmovilidad y a la relajación muscular. Suele presentarse con periodicidad circadiana, es decir, a lo largo del día, es un ciclo de 24 horas, se adquiere una postura estereotipada y su privación induce alteraciones conductuales y fisiológicas. El sueño es un proceso fundamental para el ser humano y pues como se sabe su privación va a conducir a diferentes alteraciones como puede ser aumento del riesgo cardiovascular, de diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, cáncer, diferentes enfermedades psiquiátricas y todo esto debido a las, digamos que alteraciones en los procesos metabólicos presentados durante la noche. Bueno, ¿por qué es importante estudiar y conocer respecto al sueño? La prevalencia a obtener trastornos del sueño va en aumento. Esto debido a que la sociedad va promoviendo la actividad sin interrupción de las 24 horas, estableciendo trabajos con turnos nocturnos, gimnasios que abren durante las noches, también por el uso de las redes sociales y de fuentes de información como los noticieros que tienen jornadas nocturnas. Es por esto que los trastornos del sueño van en aumento con el paso del tiempo. Se realizó un estudio en 4 ciudades capitales latinoamericanas, que son Ciudad de México, Montevideo, Caracas y Santiago de Chile, en el cual se entrevistó a 4.533 individuos realizando una encuesta en la cual se encontraron diferentes patologías asociadas al sueño. En el 60.2% de los casos se reportaron ronquidos, en el 16.4% somnolencia diurna excesiva, principalmente asociada a la presencia de apneas, que van un 2.3%, un 34.7% de los participantes presentaba insomnio y un 15.1% utilizaba sedantes. De este estudio es importante reconocer que en los hombres se encontró principalmente las alteraciones como ronquidos y siestas diurnas, mientras que en las mujeres estaban más asociadas a la presencia del insomnio y al uso de sedantes para conciliar el sueño. También es importante conocer que en un año aproximadamente 40 millones de estadounidenses sufren de trastornos crónicos del sueño y otros 30 millones experimentan problemas ocasionales que tienen la gravedad suficiente para interferir en sus actividades cotidianas. De igual forma, podemos conocer que aproximadamente en un año 100.000 accidentes en carretera ocurridos en Estados Unidos se dan debido a personas que no suelen dormir lo suficiente y que se quedan dormidas en el volante. Bueno, ¿por qué dormimos? William Shakespeare hace referencia al sueño como la dulce enfermera de la naturaleza. Esto lo traigo a colación debido a que desde tiempos inmemorables asociamos el sueño con actividad de relajación, de descanso y de reparación. Sin embargo, el sueño tiene muchísimas más funciones y muchas actividades que pues veremos más adelante. Entonces, primero es importante conocer que un adulto promedio suele dormir alrededor de 7 a 8 horas al día. Eso significa que aproximadamente un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo y que el sueño tiene diferentes pues, funciones fisiológicas que veremos. ¿Qué sucede con la edad? Entonces, a medida que envejecemos y entre más edad tenga la persona, va a tener un sueño más liviano y más breve. Sin embargo, las necesidades metabólicas no van a disminuir con la edad. Es por esto que se requiere de tener mayores cantidades de siestas durante el día para compensar, digamos que estos periodos de insomnio nocturno. Entonces, en las gráficas podemos observar que aproximadamente
un adulto duerme alrededor de 7 horas y tiene una desviación estándar de 1,25 horas. En la segunda gráfica vemos cómo con el aumento de la edad y el paso de los años va disminuyendo la tasa del sueño que tenemos durante las noches y pues que en el primer año de nacimiento se reduce de la manera como más abrupta. Es importante también conocer que el dormir poco nos genera una deuda del sueño. Entonces, pues si nosotros pasamos, digamos, derecho un día o si no dormimos la cantidad suficiente durante una noche, los días siguientes vamos a presentar pues, episodios de cansancio, insomnio diurno y nos vamos a sentir sin la energía suficiente para afrontar el día. No es solamente en el día siguiente, sino en los días posteriores y es por ello que en los días siguientes vamos a proceder a dormir mucho más para compensar toda la falta de sueño que presentamos durante esa noche de insomnio. Sin embargo, bueno, la pregunta del por qué dormimos sigue surgiendo como interrogante, pues múltiples investigaciones. Se pensaría que el dormir es una desventaja evolutiva debido a que nos deja en un estado de vulnerabilidad como especie al estar en un estado de supuesta inconsciencia. Entonces, realmente, ¿por qué dormimos? Sigue siendo pues, un gran incógnito. En diferentes especies, como pueden ser, digamos, los delfines de nariz de botella, se encontró que encontraron otras alternativas para descansar que no representan una supresión de la conciencia, como puede ser, por ejemplo, que esta especie suprime la actividad cortical y la actividad encefálica de un hemisferio durante el sueño y mantiene el otro despierto para estar en un estado de alerta. Y estos episodios, digamos que van alternando en ciclos de 2 horas. Entonces, un hemisferio está dormido mientras que el otro está despierto y por ello siguen estando alerta y pueden, digamos que cuidarse de todos los predadores que van a presentarse allí. Entonces, es por esto que aún no se conoce del todo el por qué dormimos y por qué estamos en un estado de inconsciencia cuando podríamos haber encontrado, digamos que otras alternativas para descansar y para reponernos para los días siguientes. Bueno, las funciones principales del sueño encontramos la conservación de la energía. Esto nos sirve para recuperar los niveles encefálicos de glucógeno, también para tener, digamos que, episodios de termorregulación, digamos que durante las noches suele hacer mucho frío. Y si estuviéramos activos y si tuviéramos nuestras actividades, digamos, físicas normales que tenemos durante un día, necesitaríamos de gran cantidad de energía para ser convertida en calor y así poder mantener nuestra temperatura basal corporal. Sin embargo, al presentar, digamos que esta quietud y estos estados de relajación muscular y demás, necesitamos de una menor cantidad de energía para convertirla en calor y poder sobrevivir y tener nuestra temperatura regulada. También es importante conocer que durante las noches tenemos una disminución del metabolismo aeróbico, es decir, que el consumo de oxígeno se va a reducir y se va a acumular ligeramente el dióxido de carbono, llevándonos a una acidosis respiratoria que es fisiológica y que se va a compensar al momento de despertar. También se encontró que en animales dependientes de información visual, como es el ser humano, que utiliza, digamos, que todas las aferencias visuales que recibe del entorno para alimentarse, bueno, huir de los predadores en su momento, y para todas las actividades que hacemos día a día, sirve mucho el sueño para consolidar todos los recuerdos y se ha pues demostrado que los periodos prolongados de sueño mayores a 8 horas nos van a permitir tener una mejor en el aprendizaje y en la memoria. En ratas se realizó un experimento en el cual se realizó una privación del sueño, encontrando que van a disminuir notablemente en su peso y va a aumentar la ingesta de alimentos que van a requerir. Además, van a perder la regulación de la temperatura corporal central y son mucho más susceptibles a adquirir cualquier tipo de infecciones debido a que comprometen el sistema inmune. De esta manera, se encuentra que la privación completa del sueño en este tipo de animales los va a llevar a una muerte en pocas semanas. En el ser humano se tiene efectos, digamos que similares, y se ha encontrado una disminución en la capacidad de memoria, de las capacidades cognitivas, también una oscilación en el estado de ánimo y presencia de alucinaciones, inclusive en los casos más avanzados. En enfermedades como el insomnio familiar fatal, se ha encontrado que, bueno, esto se desarrolla principalmente en personas de edades más avanzadas, se diagnostica y, pues, como su nombre indica, es la imposibilidad de conciliar el sueño durante las noches y, pues, eh, esto lleva como a privación prolongada del sueño que lleva a los pacientes a morir en cuestión de semanas. También se ha asociado a alucinaciones, a crisis comiciales, a pérdida del control motor e incapacidad de entrar en un sueño profundo.
Bueno, para referirnos al ciclo circadiano empezamos por hablar sobre circo, que representa el alrededor, y día, pues hace referencia a la luz del día y a la luz solar durante el periodo de 24 horas, las oscilaciones que presenta. Entonces el ciclo circadiano nos hace referencia a ese periodo de 24 horas que tenemos, digamos que de manera interna, o sea, es como un reloj interno, que aún en esta ausencia, digamos que de los estímulos externos va a permitirnos cumplir las funciones fisiológicas en los periodos de tiempo que debemos realizarlos. Entonces, se realiza un estudio para conocer qué sucede durante estos periodos donde se impide la percepción de señales que normalmente nos permiten distinguir la noche del día. Se realizó un confinamiento en un entorno sin señales externas por un periodo de 5 a 8 días a voluntarios para aclimatarse a estas condiciones de privación de las señales externas que permiten, digamos, saber la hora del día. Y se encontró que pasado este periodo de aclimatación de 8 días, los personajes, digamos que tuvieron una preservación en sus ciclos circadianos de 24 horas. Sin embargo, lo que sucedió es que cada día empezaron a levantarse más tarde. Entonces, cada día que pasaba y que estaban privados de estas señales externas, empezaban a despertarse más tarde, pero preservaban su reloj biológico de 24 horas. Entonces, este reloj interno y este ciclo circadiano estaba preservado aún en ausencia de los estímulos externos y en ausencia de la luz solar que nos indica los pasos de los días. Esto es muy importante debido a que periodos apropiados de sueño y vigilia nos permiten controlar, digamos, que todos los ritmos diarios, a pesar de la cantidad variable de luz diurna y de oscuridad que se realizan en las diferentes estaciones y en los diferentes lugares del planeta. Entonces, pese al lugar donde estemos y pese a la estación en la que nos encontremos, vamos a tener estos periodos de 24 horas que están internamente controlados por diferentes mecanismos neurológicos. Entonces, principalmente vamos a fotoentrenar o a entrenarnos en cuanto a la cantidad de luz que recibimos en procesos de ciclos de día y noche, en los cuales vamos a censar, digamos que las disminuciones en la cantidad de luz cuando se aproxima la noche para inducir los periodos de sueño. ¿Cómo se realiza este proceso? Bueno, primero vamos a tener unos receptores en las células ganglionares retinianas fotosensibles que se encuentran pues principalmente en la retina. Se encuentran en la retina y van a contener un fotopigmento que se conoce como melanopsina. Este pigmento va a sensar los estímulos lumínicos y van a realizar una serie de despolarizaciones que van a llegar hacia el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático eh, se van pues a dirigir por medio del tracto retino-hipotalámico y van a dirigir principalmente las aferencias para toda la regulación que se lleva en la glándula pineal. Entonces, pues, digamos que en estas imágenes lo que podemos encontrar es como el estímulo lumínico se va a dirigir por medio de las células de la retina hacia el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo anterior y allí va a estimular va a estimular la glándula pineal. Bueno, este es un proceso más paso a paso. Entonces, bueno, primero tenemos la estimulación de las células ganglionares retinianas fotosensibles. Luego vamos a tener las eferencias se van a dirigir hacia el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo anterior. Posteriormente se va a realizar una activación de las neuronas que van a hacer una primera sinapsis en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Aquí se ve la primera sinapsis y una segunda sinapsis, digamos que se va a descender por toda la médula espinal dirigiéndose hacia las neuronas simpáticas preganglionares que están en las astas laterales de la médula espinal torácica. Estas neuronas posteriormente van a modular a las neuronas de los ganglios cervicales superiores y a su vez ellas van a dirigirse hacia la glándula pineal para inducir la liberación de la melatonina. Entonces, bueno, en la primera gráfica digamos que podemos evidenciar cómo con los estímulos lumínicos se van a realizar estas despolarizaciones en gran medida de las células ganglionares fotosensibles de la retina. En la segunda gráfica podemos evidenciar cómo las células ganglionares presentan mayor sensibilidad a los estímulos lumínicos que los conos y los bastones también presentes en la retina. Sin embargo, se encontró un estudio que en ausencia de estas células ganglionares, los conos y bastones pueden servir para ayudar como a estos estímulos lumínicos y a inducir a los
al núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Sin embargo, la acción se encuentra disminuida y no es, digamos que, suficiente como se presenta con las células ganglionares propiamente. Listo. Una vez la glándula pineal llega, digamos que todas las aferencias del núcleo supraquiasmático y demás, se va a sintetizar la neurohormona promotora del sueño, que es la melatonina, y se sintetiza a partir del triptófano. Esta luego se va a secretar al torrente sanguíneo y va a viajar por toda la circulación, llegando nuevamente al núcleo supraquiasmático e interactuando con sus receptores. El núcleo supraquiasmático se conoce como el reloj maestro, puesto que es el que principalmente nos regula el ciclo de 24 horas. Se han encontrado estudios donde una privación, digamos, del núcleo supraquiasmático va a llevar a alteraciones en la regulación de la temperatura corporal, la secreción de hormonas, de la tensión arterial y de la orina. Es importante también conocer que a medida que aumenta la edad de una persona, disminuye la secreción de melatonina y es por ello que tienen los periodos disminuidos de sueño durante la noche. Bueno, entonces aquí digamos que podemos evidenciar cómo se induce la secreción de melatonina para realizar los procesos del sueño. También, bueno, es importante conocer que la secreción máxima se da durante los periodos de 2 a 4 de la mañana. Entonces, ahí es la mayor secreción de melatonina y es donde solemos tener, digamos, unos sueños de mayor profundidad. Bueno, para entrar en contexto con los estadios funcionales cerebrales, vamos a hablar que existen dos estadios principalmente, que es la vigilia y el sueño. El sueño a su vez se divide en el sueño no REM y el sueño REM. REM hace referencia a los movimientos oculares rápidos y digamos que en este estadio se encuentran gran cantidad de actividad cortical y actividad encefálica en general, que es un cerebro muy activo. Sin embargo, los músculos y toda, digamos, la actividad musculoesquelética corporal va a estar paralizada o inactiva y por ello es que vamos a presentar, digamos, que estas posturas quietas y que vamos a estar sin posibilidad de movimiento durante las noches. A su vez, en el sueño no REM encontramos un cerebro quieto en un cuerpo móvil, es decir, que las señales y toda la parte encefálica va a estar disminuida en su actividad. Sin embargo, el cuerpo va a presentar una relajación y los músculos ya no se van a encontrar inhibidos. El sueño no REM, a su vez, se divide en cuatro estadios, principalmente los cuales veremos pues, a continuación. Entonces, durante siglos, la mayoría de los investigadores consideraban el sueño que era principalmente con una fisiología pasiva y tenía una función reparadora. Sin embargo, en 1953, los investigadores Nathaniel Klitman y Eugene Aserinsky demostraron por medio de registros encefalográficos que en realidad el sueño comprende diferentes estadios que realizan como una secuencia o un ciclo característico y que no únicamente hacen referencia a una supresión de la actividad encefálica, sino que va a una alternancia de diferentes patrones de ondas que se dan durante la noche. Entonces se inicia cuando se concilia el sueño con unas ondas que tienen baja frecuencia y que comienzan a aumentar en su amplitud. Entonces, bueno, usualmente en la vigilia presentamos ondas de tipo beta, que son ondas de alta frecuencia y de baja amplitud. La frecuencia es alrededor de 15 a 60 Hz, por eso es como la mayor frecuencia que vamos a presentar, pero presenta una muy baja amplitud. Cuando inicia el sueño, la frecuencia comienza a disminuir y se tiene una frecuencia alrededor de 4 a 8 Hz y comienza a aumentar la amplitud. Estas ondas se le conocen como ondas teta y aparecen en la somnolencia. En el sueño de estadio 2 o sueño leve, se comienzan a dar ciertas oscilaciones que van de 10 a 12 Hz y se conocen como los usos del sueño. Entonces aparecen estos usos que indican el paso de somnolencia hacia las primeras fases como del sueño como tal. También aparecen los complejos conocidos como complejos K. De igual forma, en el sueño no REM tipo 3 y tipo 4 aparecen estas ondas lentas que presentan digamos que una menor frecuencia y una mayor amplitud, y es por esto que lo conocemos como sueño de ondas lentas, y también pues se puede hacer referencia a un sueño ya más profundo. En estas etapas, digamos que se ha encontrado que es mucho más difícil que una persona se despierte y que responda a estímulos externos, porque se encuentra ya en un estado de menor actividad, digamos que encefálica en estos sentidos.
Posteriormente a finalizado el sueño de ondas lentas, prosigue nuevamente a un sueño, digamos que una actividad mayor cortical y encefálica que hace referencia al sueño REM. Entonces, este sueño se caracteriza por unos movimientos oculares rápidos, por contracturas ligeras en las extremidades superiores e inferiores, y pues digamos que los únicos músculos que se encuentran preservados completamente van a ser los músculos del diafragma. Bueno, en cuanto a la electrofisiología, encontramos la presencia de las ondas encefálicas que pues mencionamos anteriormente. Entonces, durante los periodos de vigilia vamos a tener ondas de tipo beta, que son estas ondas de gran frecuencia y de baja amplitud. En el sueño tipo 1 encontramos ondas principalmente alfa, que van a ser estas ondas que se encuentran en estados, digamos que de reposo y relajación, y que van a pasar a formar las ondas teta. Estas ondas ya disminuyen su frecuencia y aumentan su amplitud. En el sueño no REM de tipo 2 se van a presentar estas oscilaciones que se conocen como los usos del sueño y se va a, digamos que a inducir como el sueño más leve. En el estadio 3 tenemos las ondas lentas, que son las ondas delta, y se evidencia, digamos, cómo aumenta la amplitud y disminuye la frecuencia aún más. Y por último, ya se pasa al sueño REM, en el cual va a haber un voltaje muy disminuido, pero una gran frecuencia, similar a los procesos de vigilia. Bueno, entonces, en el sueño tipo 2 podemos evidenciar los usos que se encuentran acá representados en esta gráfica y hacen referencia a ráfagas de actividad cerebral que anuncian el paso de la somnolencia directamente al sueño ligero. Entonces son estas ráfagas y esta despolarización, digamos, prolongada de estas neuronas por un periodo de 1 o 2 segundos que se va a evidenciar en estos periodos de sueño tipo 2. Bueno, aquí están las características principales del sueño REM y el sueño no REM. Entonces encontramos esta comparación en cuanto a la actividad electroencefalográfica. En el sueño no REM vamos a encontrar un alto voltaje y van a ser ondas lentas, mientras en el sueño REM vamos a encontrar un bajo voltaje, pero ondas mucho más rápidas. En cuanto a la sensación, principalmente en el sueño no REM vamos a encontrar una baja o ausente sensación, mientras que en el sueño REM encontramos una sensación generada internamente. Digamos que esto está muy relacionado con el proceso de los sueños, con la actividad corporal y metabólica interna. Entonces, en el sueño REM vamos a encontrar gran cantidad de sensaciones que provienen de nuestro propio cuerpo y que no responden a estímulos externos, sino a estímulos internos. En cuanto al pensamiento, en el pensamiento en el sueño no REM va a ser un pensamiento lógico y repetitivo. Anteriormente se creía que en el sueño no REM, digamos que había esta supresión completa de la actividad encefálica y que no se realizaban, digamos que procesos de pensamientos ni de sueños. Sin embargo, actualmente se conoce que el pensamiento va a ser un pensamiento repetitivo que va a consolidar los procesos del aprendizaje y de la memoria. Igual forma, en el sueño REM va a haber un pensamiento vívido y lógico y usualmente muy extraño, que nos va a representar la mayor cantidad de sueños que vamos a presentar durante las noches. El movimiento corporal en el sueño no REM va a ser ocasional y principalmente involuntario, pero en el sueño REM vamos a presentar la parálisis muscular, en el cual el cerebro va a va a ordenar que los movimientos no se realicen a cabo, inhibiendo toda la parte de la médula espinal. Y bueno, como su nombre indica, el sueño REM está caracterizado por movimientos oculares rápidos, mientras el sueño no REM no los presenta. Bueno, ¿qué cambios fisiológicos se observan durante el sueño? Entonces, durante estos periodos de 8 horas de sueño, se evidencian múltiples ciclos de sueño no REM y REM que se repiten una y otra vez. A medida que avanzan en los ciclos, el sueño REM va aumentando en su duración. Entonces, inicialmente, digamos, se ve aquí como en los periodos pues, de los ciclos siguientes va aumentando la duración del ciclo REM y también se evidencia cómo el ciclo no REM va disminuyendo en su profundidad. Es decir, que en los primeros ciclos vamos a alcanzar a llegar al estadio tipo 4, donde es el sueño de ondas, digamos que más lentas, de menor frecuencia, y a medida que avanzan los ciclos durante la noche, eh, el sueño tipo no REM va a alcanzar únicamente al estadio 3. De igual forma, aquí podemos evidenciar cómo los movimientos oculares únicamente se presentan en el sueño tipo REM y digamos que en la electromiografía que se realizó y se observó los movimientos de músculos del cuello, se observa cómo durante el sueño REM y no REM se distribuyen los movimientos musculares, aunque
se dan principalmente, digamos que a la hora de quedarse dormido, o sea, del inicio del sueño y a la hora de la finalización del sueño. Bueno, en los sueños no REM vamos a encontrar principalmente una hipoactividad de todas las tasas metabólicas y de todos los procesos fisiológicos corporales. Entonces encontramos una disminución del tono, de movimientos corporales, de frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial, el índice metabólico y la temperatura. Entonces, como se evidencia aquí en los periodos de sueño no REM, son los menores índices que vamos a presentar de todas estas tasas metabólicas, tasas respiratorias, frecuencias cardíacas. Y entonces acá la frecuencia cardíaca es mínima y la frecuencia respiratoria también durante el sueño tipo no REM. Bueno, proseguimos con la actividad onírica. Entonces, el sueño REM se caracteriza por su actividad onírica, que es un estado singular de vigilia en el cual se implican algunas características de la memoria y alucinaciones en el sentido de la experiencia de los sueños, no se relaciona, perdón, con estímulos sensitivos correspondientes y se originan del medio interno principalmente. Entonces, bueno, como mencionaba, la actividad onírica o la actividad, digamos, de los sueños, que sea principalmente en el sueño REM, pero que no se encuentra limitada a este, se va a desarrollar por los estímulos internos y por imágenes que vamos a presentar por parte de la actividad encefálica. Entonces, no se da la respuesta a los estímulos externos o a los estímulos, digamos que las aferencias que encontramos del entorno, como lo realizamos durante los procesos de vigilia, sino que es de nuestra actividad interna. Durante los periodos de sueño REM vamos a encontrar, como mencionaba, una parálisis física relativa en la cual se va a estimular la acción de neuronas tipo GABA, GABAérgicas, que se encuentran en la formación reticular continua. Entonces, se va a estimular pues este tipo de neuronas, neuronas GABAérgicas, que van a ser neuronas inhibitorias y van a inhibir toda la parte de la médula espinal para bloquear, digamos que la actividad, los movimientos y la actividad muscular durante los periodos del sueño. Entonces, es por esto que esta inhibición de la médula espinal es la que nos lleva a como la imposibilidad de movernos durante los periodos del sueño REM. Cuanto a la actividad onírica, encontramos que se ha visto asociada a lo largo de la historia a múltiples relaciones con la parte psiquiátrica, con la parte de las vivencias que tenemos como personas, nuestra parte psicológica, nuestros pensamientos, emociones y demás. Y principalmente esto se ha plasmado en actividades como la realizada por Sigmund Freud en la interpretación de los sueños en 1900. Allí se realizó un estudio dirigido en el marco del psicoanálisis para poner en evidencia, digamos, todos los procesos del inconsciente y digamos que relacionarlo con toda la parte de las enfermedades psiquiátricas, como principalmente la neurosis. Entonces, en este texto podemos encontrar cómo Sigmund Freud plantea que la actividad onírica realiza un ejercicio del yo donde relaja su sostén sobre el ello o el subconsciente, es decir, que dejamos activo como toda nuestra parte subconsciente, o sea, todos nuestros deseos reprimidos y toda, digamos que esta parte de lo que realmente anhelamos en el fondo y por ello lo manifestamos durante los sueños. Entonces dejamos libre como este ello y suprimimos la parte más lógica, la parte más neuronal y nuestras, digamos que actitudes conscientes para darle paso a nuestras actividades como más profundas y nuestros deseos como anhelados. Por último, tenemos como los circuitos neuronales presentados durante los procesos de vigilia. Entonces, aquí se encuentra en 1949 los investigadores Horace Magon y Giuseppe Moruzzi, que descubren toda la parte de los circuitos de la vigilia al realizar experimentos en gatos, donde estimulan una parte ubicada entre las estructuras de la protuberancia y el mesencéfalo, y allí se dan cuenta de que cuando los gatos se encuentran dormidos y estimulan esta zona, van a despertar a los animales. Entonces, esta zona se le conoce como sistema activador reticular o formación reticular activadora ascendente, en la cual nos hace principalmente alusión a los procesos de vigilia. Entonces, al activar este tipo de zonas, vamos a presenciar los procesos de vigilia que usualmente tenemos durante el día. Esto por último es para relacionar la actividad cortical durante el sueño REM. Entonces podemos ver cómo durante el sueño REM se estimula la actividad de la corteza cingulada anterior y también de la amígdala y la circunvolución del par hipocampo. Todo esto nos hace referencia a la parte emocional y la parte de todos los sentimientos y emociones que presentamos durante los sueños. Entonces es por esto que los sueños y las pesadillas se sienten tan reales, se sienten tan fuertes y tan intensas, y es porque las actividades
que van a estar principalmente estimuladas son la parte del sistema límbico y sistema emocional, y por ello van a sentirse, digamos que tan reales y sentirse tan emocionales los sueños. Por el contrario, va a estar suprimida la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral y toda la parte de la corteza cingulada posterior. Todo esto nos hace referencia a la supresión de la actividad, digamos que lógica, de la actividad racional y de todos estos procesos como racionales de los sueños. Entonces, por esto que vivimos como sueños tan locos, que sueños que no nos podemos explicar, porque la parte lógica de la corteza cerebral está viéndose inhibida, mientras que hay un gran componente emocional durante los sueños. Entonces, aquí finaliza mi presentación. Esta era básicamente una pequeña introducción respecto a los sueños y pues quedo atenta como cualquier pregunta que haya. Ni muchas gracias. ¿Alguien antes de algún comentario tiene alguna pregunta, algún aporte, alguna observación? Mientras quizá a alguien se le ocurre o mientras va organizando, en caso de que tenga alguna duda o algún comentario, es una charla compleja, una charla muy compleja, Swamni. Cuando uno habla de fisiología del sueño es como todo. Hay un fellowship en somnología, en neurología, así que es algo bastante complicado y cada vez sabemos más y tenemos unas nuevas teorías sobre los circuitos de alertamiento y los circuitos que llevan a la somnolencia y al sueño propiamente dicho, que permite como la creación o la formulación de blancos o dianas terapéuticas para poder tratar algunos trastornos del sueño que vamos a tocar más adelante. Los trastornos del sueño son muchísimos, se pueden clasificar de muchas formas. Ya habrá una charla al respecto, al menos para observar una clasificación general y para tratar algunos como de los más importantes, porque pues como les digo, esto es un tema aparte. Definir el sueño es difícil. Muchas veces se ha optado por definir el sueño desde un punto de vista subjetivo a lo largo de la historia. Cuando intentaban objetivizarlo, lo hacían de pronto con estudios que hasta el momento no sabemos si eran tan precisos como lo que tenemos hoy en día, pero ya sabemos que, como muy bien lo mencionó Swamni, es un estado activo. El sueño es un estado activo y es un sueño que desde el punto de vista neurológico se define desde el punto de vista neurofuncional o neurofisiológico. El sueño es un estado activo neurofisiológico que se caracteriza por una intersección o un paso de ciertas fases a otras y durante ese paso se caracteriza por una actividad eléctrica, un correlato electromiográfico y un correlato también a partir de los signos vitales, como lo mencionó Swami, en términos de frecuencia cardíaca y de frecuencia respiratoria, sin contar otros fenómenos de presión arterial que también han descrito, que han cobrado con un poco más de importancia en los últimos años en cuanto a la definición de hipertensión arterial por las guías tanto europeas como americanas, a sabiendas de que se ha caracterizado este fenómeno llamado hipertensión nocturna, que se debe a una alteración en un fenómeno que se llama el DIP, que es un descenso fisiológico que debería ocurrir normalmente durante las fases del sueño, durante la noche, cuando el paciente está ya durmiendo, pero pues no ocurre, sino se presenta, es una supresión de ese efecto parasimpático y predomina la tensión arterial sin cambios. Entonces es bastante interesante cómo podemos definirlo a partir de esas formas, ¿cierto? Voy a repetirlo para que quede bastante claro. Primero, ¿cierto? Es un estado activo que desde el punto de vista neurofisiológico se define por cambios en la actividad cerebral, cambios en la actividad muscular y que de manera complementaria, no neurofisiológica, sino fisiológica general, se define también por cambios en los signos vitales, a partir de cambios en frecuencia respiratoria y cambios en frecuencia cardíaca y tensión arterial. Mencionaba Swami también como los patrones o la duración del sueño normal. Eso es también bastante discutido, han salido muchísimas recomendaciones, sin embargo, en general, en pacientes que tienen entre 18 y 60 años, la recomendación es que tengan una duración de sueño entre 7 y 9 horas. En general, eso hay algunos autores que lo dividen entre 18 y 40 años o entre 20 y 40 años y luego 40 a 60. Pero si nos ponemos en general, quizá una duración entre 18 y 60 años apunta más hacia las 7 a las 9 horas, siendo algo que llaman ellos que podría ser apropiado las 6 horas
y podría ser apropiado también las 10 horas, porque ambas cosas son deleterias, ¿cierto? Tener una duración menor de sueño o tener también una duración mayor. Ambas cosas se sabe que son deleterias desde el punto de vista molecular y en estudios histológicos que han podido evidenciar algunos cambios en pacientes que tienen o insomnio de larga data o que tienen hipersomnia también de larga data. Les repito, eso es un asunto completamente diferente. Después hablaremos de hipersomnia en el espectro de las narcolepsias y de insomnio también. Hay algo que quisiera anotar, y es que a partir de los estadios primeros de actividad eléctrica, con unos grafoelementos que nosotros vemos en el electroencefalograma, el paciente ya está en sueño. O sea, quizá hay una cosa que no quiero que se confundan. Somni lo mencionó bien, pero no quiero que se confundan, y es que solamente una persona está dormida cuando alcanza el estadio 2 del sueño. Y no es cierto, hay ya detección de sueño o entrada al sueño cuando se identifican grafoelementos antes de los usos de sueño. Digamos que hoy en día, antes se veía las fases de N1, N2, N3, pero hoy en día se llama o se prefiere denominar estadios tempranos del sueño y estadios tardíos del sueño. ¿Sí? Esos estadios tardíos del sueño obedecen ya cuando hay una configuración estructurada de los usos de sueño, que es lo que muy bien Somni explicó que define el estadio 2 de sueño, y la transición hacia estadio de ondas lentas es lo que se llama como estadios tardíos. Estadios tempranos es cuando aparecen otros grafoelementos que nosotros llamamos en el electroencefalograma, como por ejemplo las ondas de vértex, son muy importantes. La presencia de ondas de vértex hace que uno piense ya, que considere que el paciente no está en somnolencia ya, sino está en un estadio temprano del sueño. Y lo otro es el predominio de la actividad teta, que igual pues Sonny lo mencionó bien. Más que verse en somnolencia, se termina de configurar en estadios tempranos ya propiamente del sueño, lo que llamaban antes N1. Así que un paciente que ustedes vean que tiene actividad teta y que tiene ondas de vértex, o que ustedes lean que tiene ondas de vértex en un reporte, por ejemplo, en el electroencefalograma, una polisomnografía, es un paciente que en ese momento está en estadios tempranos del sueño. En cuanto a lo del sueño REM, es algo muy interesante, Swami también lo mencionó. En el sueño REM, el sueño REM se caracteriza por dos cosas grandes, ¿sí? Los movimientos oculares rápidos y la atonía muscular. Entonces, por eso ella les hizo énfasis en la parte en la que decía que hay una disminución, ojo la palabra disminución del tono muscular en los estadios no REM, porque lo que me va a definir el sueño REM es la atonía muscular. Eso es lo que yo veo en la electromiografía. ¿Cierto? Una electromiografía, como ustedes recuerdan, como sé que la mayoría de ustedes han estado ya en los laboratorios de neurociencias, es un registro directamente a nivel celular, ¿cierto? De la actividad eléctrica de esa célula muscular, y por eso es que yo determino si hay una atonía o no, dependiendo de la actividad eléctrica que yo identifique en esa electromiografía. Y el REM está definido también por la atonía, como muy bien Somni lo explicó, la fisiopatología de eso está relacionada con la formación reticular y la liberación de GABA a partir del bulbo raquídeo en una zona que se llama el RBM. También hay antes de eso una activación en unas zonas pontinas que están relacionadas con el núcleo subceruleus y el locus ceruleus, que también pues hacen parte de ese mismo proceso, que van posteriormente, ahí como Swami explicó, una foto que mostró de la médula espinal, activar una zona muy interesante que son las interneuronales de Renshaw, como ustedes también habrán visto en algún momento, que son neuronas glicinérgicas y que favorecen también ese estado de atonía que se presenta en el sueño REM. Hay otros neurotransmisores, hay una vía histaminérgica del sueño que es muy importante, hay una vía que está directamente relacionado con la parte colinérgica, con algunos núcleos a nivel del prosencéfalo basal, los núcleos septales, el núcleo basal de Meynert, que se ha vinculado mucho a pacientes con enfermedad de Alzheimer. Hay un núcleo a nivel del tallo cerebral, que es el núcleo pedúnculo-puntino, que se vincula también a alteraciones que pueden ocurrir en el sueño REM. Parte de esas alteraciones no solo ocurren en la formación reticular, sino en ese núcleo, y explican, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Parkinson o con otros parkinsonismos, lo que llamamos el trastorno de la conducta del sueño REM. Así que también es bastante interesante. Swami, felicitaciones, es un tema difícil. Sin embargo, me parece que la forma como lo abordaste, una forma sin necesidad de entrarse en tantas cosas, sino una forma básica que quizá funciona como una abrebocas o sirve como una abrebocas para lo que vamos a tratar los otros temas con un poco más de detalle, está muy bien. Me parece que es un buen abordaje.
Así que muchas gracias por tu tiempo y por tu charla. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguien quiera mencionar algo, alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta y pues es acerca sobre todo de cómo cambia, digamos, a nivel cerebral en el envejecimiento, de modo que afecte el sueño, porque tengo entendido que a medida que pues las personas en una muerte de las mismas células del el núcleo preóptico ventrolateral, pues yo he visto que, digamos, como una mayor frecuencia, bueno, como una mayor William, duración de qué sueño pena en estadio interrumpirlo. 2 no REM. William, William, qué pena interrumpirlo, que se escucha Señor. súper cortado. Le he escuchado como el 20% de lo que ha dicho. No sé si de pronto sea su señal o no sé si sea problema de mi computador y si alguien ha escuchado que pueda decirme, porque la verdad no he escuchado, no he entendido. Se corta como la señal, se escucha entrecortado. Ahí, aló, ahí ya se me escucha mejor, perdón. Sí, ya, muchísimo mejor. Ah, bueno, qué pena, sí, era mi señal. No, mi pregunta era encaminada, digamos, es que tengo entendido que en el envejecimiento hay como una muerte de las células del el núcleo preóptico ventrolateral. Entonces, pues, como que estuve indagando sobre eso y pues encontré que en los adultos mayores, pues, el sueño en estadio 2 aumentaba y el sueño en estadio 3 disminuía, o sea, el sueño de ondas lentas. Entonces, como que me preguntaba si, digamos, las neuronas como tal del núcleo preóptico iban a regular precisamente eso, como la duración que iban a tener como en cada uno de los ciclos, de las etapas del sueño. Buena pregunta, William. Swami, ¿quieres responder? Si no sabes la respuesta, no hay problema, pero con lo que pudiste ver, ¿qué teoría planteas o qué se te ocurre? Mm, Pues digamos que la verdad no leí al respecto, o sea, específicamente sobre eso, pero pues lo que yo he leído es que usualmente, o sea, como había mencionado, a lo largo de los ciclos va, digamos que aumentando el sueño REM, disminuyendo el sueño de ondas lentas. Pero lo que se encontró en el envejecimiento era una disminución en la producción de melatonina que llevaba a una disminución en el sueño REM. O sea, eso era lo que yo había leído, no sabía que también disminuía el sueño de ondas lentas directamente, pero digamos que ese déficit de la melatonina era el que desarrollaba como la menor cantidad de episodios y de ciclos del sueño REM y que llevaba a un acortamiento durante la noche del sueño como tal. Y pues ya digamos de esos circuitos específicamente no sabría. Qué pena. No, Swami, muy bien. Lo que mencionas está muy bien. Bueno, y lo que mencionas es exactamente eso. Parece que sí hay una alteración en esa vía retino-hipotalámica para poder establecer además en el centro en el centro de esa vía el papel de la pineal para liberar la melatonina y es por eso que presentan una menor duración del sueño, como tú lo mencionas. Eso que menciona William es muy interesante porque ya hablamos de la duración del sueño, pero entonces ahora hablamos de la facilidad de alertamiento. Y sí se ve que a partir de que avanza la edad o en pacientes que tienen edad avanzada, siempre han definido eso bastante difícil, pero digamos que en general el punto de corte de los estudios están en pacientes por encima de los 65 años. Lo que ocurre ahí para tener no solo una menor duración, sino una mayor facilidad de alertamiento, es que esa disminución del sueño de ondas lentas hace parte de una disminución de la corteza entorrinal y del prosencéfalo basal. Hay una vía que se llama la vía septohipocampal. Yo sé que esto es otro tema completamente diferente, pero esa vía septohipocampal que hace referencia a la región de los núcleos septales y, como su nombre lo indica, el hipocampo, en esa vía no solamente hay un influjo colinérgico, como yo les estaba hablando ahorita, que el núcleo basal de Meiner, la banda diagonal de Broca, son estructuras que no voy a entrarme en eso, pero son figuras que están además reguladas desde el punto de vista colinérgico, desde el punto de vista GABAérgico. Resulta que en esa vía septohipocampal lo que ocurre es una liberación GABAérgica que hace una regulación en pulsos, como si fuera un marcapasos. Ese marcapasos se encarga de dos cosas. Uno se encarga de la consolidación de la memoria, que es una de las razones por las cuales literalmente y de manera exacta, ya sabemos hoy, en el sueño
hay una mayor fijación y una mayor promoción de la memoria precisamente con base en este circuito. Y lo otro, que es perdón que tenía que mencionar todo eso, pero para responder la pregunta de William, es que esa liberación GABAérgica tiene un sustrato muy importante a nivel talámico y parece que ese marcapasos en esa vía septo-hipocampal está también facilitado por una vía talámica. Ese compromiso talámico hace entonces que el paciente predomine en una fase o unos estadios tempranos del sueño en los que se configuran los usos del sueño, pero les cuento además un dato importante, un dato curioso de los complejos K. Los complejos K se llaman así por la palabra en inglés knock, que hace referencia a tocar la puerta, y es que los complejos K aparecen, o se ha visto que son muy frecuentes, que aparecen antes del alertamiento del paciente. ¿Sí? Se llaman knocks porque los técnicos en electrofisiología le decían, iban a ver si el paciente estaba dormido y ahí cuando hacían eso el paciente se despertaba. Parece que parte de esa generación talámica y parte de esa de la forma en la que se involucra la vía septo-hipocampal está relacionada con que los pacientes mayores de 65 años, ¿sí? Cambios en esa liberación de impulsos, en ese marcapasos, ¿sí? Que va a descargar a una frecuencia mucho menor, ¿cierto? Facilita que el paciente esté más superficializado y por eso se despierta más fácil. Es por eso que esos pacientes van a tener, por ejemplo, más riesgo de insomnios de recuperación o de mantenimiento del sueño, que ese mantenimiento se define con cosas como test de latencia múltiple del sueño, actigrafía, otras cosas ahí adicionales, pero la explicación fisiopatológica está relacionada con eso. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí fui claro? No quiero como adentrarme mucho en eso, pero como la idea general es la afectación en esa vía. Sí, doctor, muchas gracias y gracias, Omni. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario adicional, algo que quieran mencionar, algo que les haya llamado la atención. Doctor, yo creo que demos por terminada la charla. Muchas gracias, Suami, por la presentación. Muy, muy buena, súper bien sintetizada. Y pues creo que fue la información clave para las próximas dos charlas que siguen a continuación. Muchas gracias a todos por asistir y que tengan una buena noche. Gracias, Gracias a todos, que les vaya muy bien.